Hola, nosotros somos el equipo número 2 y para nuestro proyecto de medio término elegimos ver El Padrino parte 2 y Psicosis. El Padrino, una película dirigida por Francis Ford Coppola, que es una precuela y secuela de de la película del Padrino uno, y Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock, que es un thriller psicológico. Entonces, para empezar este debate, me gustaría empezando me gustaría empezar con la parte de iluminación y fotografía. Entonces quisiera yo preguntarles, ¿cómo usa El Padrino 2 la iluminación para reforzar su narrativa y los cambios que hay en el personaje de Michael Corleone? ¿Hay alguien que quiera participar? Eso, yo creo que afecta mucho a la parte de, justo como esta parte del desarrollo del personaje de Michael. O sea, como lo habíamos visto en la primera parte, se ve mucho como en cómo se le hace al poner la luz en una posición cenital. O sea, cómo se le hace como esta parte que los ojos se oscurecen. Entonces, creo que al inicio, como que igual es un paralelismo a la primera escena del Padrino uno, puesto que está como en un evento familiar y también hay gente que se le empieza a acercar a él como siendo él ya el nuevo padrino. Y justo hay escenas donde, pues como que cuando más se asemeja a su padre, más le pasa eso de los ojos. Y en específico en una escena en donde va al que era el despacho anterior de su papá y también, o sea, que se pone como muy, creo que empieza a decir que le dieron lo del tiroteo en su casa, entonces está como molesto y justo da pasos hacia adelante y los ojos se le tapan completamente. Entonces, creo que en esa parte es donde yo más puedo notar como esa relación de la luz. Sí, Sofía. Entonces, bueno, incluso, o sea, para complementar con la narrativa, al momento de estos brincos de tiempo, cambiaban como que el filtro, entonces se veían las escenas de Michael como que muy oscuras y en las escenas de Vito como que más claras, más como amigables a la vista, por así decirlo. Y pues este contraste de cómo las personalidades son como súper diferentes, como Michael va hacia un poco más hacia lo oscuro y Vito es como más brillante. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, se me hace muy interesante, especialmente la diferencia de la primera película, que haz de cuenta con Vito, empieza de que con la sombra, todo oscuro, su cara y eso, y al final pues se le ve toda la cara, todo iluminado, a diferencia de Michael en esta película que pues a lo largo de la película esta luz se hace hasta más sombría, o sea, y yo creo que esto simboliza mucho pues toda esa soledad y aislamiento por el que pasó él durante toda la película. Sí, Elena, adelante. Yo creo que también los flashbacks que hacen en esta película son muy interesantes en cómo la iluminación primero es más sombría, también tiene como colores muy cálidos, pero cuando ya tenemos a un Michael Corleone actual y a un, bueno, primero nos presentan a Vito, ¿no? Cuando tienen a Michael Corleone actual, también todo es muy iluminado. Em, en algunas escenas es demasiado, sobre todo en algunas escenas de Michael o en algunas escenas donde sale Lee Strasberg, que también puede ser como más entonces también hace una diferencia entre. Ok, y ahora pasando a la otra película que elegimos, que es Psicosis. ¿Qué impacto creen que tiene la iluminación que usaron en la película para crear como esta atmósfera de thriller psicológico? Sí, adelante. Pues creo que más que nada pasa algo muy similar a lo que vimos en Casablanca. Es mucho el uso de las sombras, mucho el uso de ese contraste para que se dé como un toque más de suspenso y este como terror en la película.
Sí, Bueno, incluso tiene que ser como en blanco y negro, porque, por ejemplo, la escena pues, del baño, la regadera, a muchas personas les incomoda como ver la sangre o estos como que efectos de, pues, el rojo. Entonces tiene que ser en blanco y negro para incluso darle ese dramatismo, pero cuidando como que la gente no quiera no ver la película por este tipo de escenas. sí, Gael. Este, creo que funciona también mucho para como hacer la división entre cuando es día y noche, específicamente cuando es de noche en el motel, como que a pesar de que justo está todo oscuro, hay como luces como muy específicas que, pues sí, como que focalizan la atención y también se crea como esta atmósfera de, pues todo el tiempo estar como en tensión. Entonces creo que está cool eso. Y también específico en la escena, pues casi última, donde está el plot twist. Cuando baja al sótano también, como que pasa de que la casa está toda oscura, a justo el sótano que es lo más abajo y está como casi todo iluminado, entonces como que es justo este contraste. Ok, y ahora me gustaría preguntarles como del tema de la fotografía y los encuadres de ambas películas. ¿Qué me pueden decir al respecto? Si notan alguna similitud o qué opinan. Yo lo que veo que utiliza más Hitchcock, ay, perdón, yo ya usé la palabra. No, está bien, adelante, Elena. Este, lo que he visto mucho que usa Hitchcock es que hace muchos cenitales. Y esos cenitales, en una de las escenas donde se supone que se ve a la mamá, es increíble esa escena, ¿no? Porque no te dan ni siquiera la cara. Es muy enriquecedora el simple hecho de que piensas que hay una, pero realmente no existe, ¿no? Y hasta cuando después te das cuenta de toda la realidad de la escena y de la historia sobre todo. Y lo que hace con la película del Padrino es que él toma mucho los rostros y hace muchos medium shots, y eso quiere ver que también le interesa más ver como la gesticulación y ver más las emociones de los personajes, a diferencia de lo que hace Hitchcock con esta película, ¿no? Em, y sobre todo, bueno, en la escena del baño, que es icónica, en donde su encuadre pues nada tiene que ver con cenital, pero es muy central. Ahí también te plantea otra perspectiva totalmente diferente, en donde también ahí pues te estás adentrando no solamente en el villano, ¿no? Sino que también estás formando parte de esa escena y como que lo vives más de cerca. Entonces es ahí donde em, siento yo que Hitchcock te hace adentrarte un poquito más a la historia de lo contrario que hacen en El Padrino. Sí, adelante. También justo este contraste que tiene El Padrino, siento que Coppola le da muchísima importancia a justo las actuaciones y a todo ese rollo de la iluminación que tiene directamente en la cara de Michael y todo eso. Es por eso que se toman como, bueno, vaya, ese tipo de tomas. Sí, Y también, sí, yo siento que en la de Psicosis como que se centra más la fotografía en los personajes, o sea, tan solo en los encuadres muy centrados, pero por ejemplo donde ella va manejando, pues son como muy sencillos, pero como que pues con el audio y todo lo que está pasando te enfocas mucho en la persona. Y en El Padrino creo que se enfocan, además de los personajes, en el ambiente, o sea, en, por ejemplo, los eventos donde hay mucha gente, o en este caso cuando están en La Habana, pues te dejan ver como todo el entorno. Y en específico hay una toma que, bueno, yo no he visto El Padrino 3, pero cuando es el tiroteo en el espejo de la recámara de Michael, obviamente no le disparan a Michael, pero sí a su reflejo. Entonces, pues no sé si sea como un presagio o algo así de lo que pasa en la tercera, pero pues sí, o sea, como que creo que cuidan muy bien esos detalles. sí, adelante, Catalina. Sí, estoy de acuerdo igual con Gael.
Igual se me hace muy interesante en Psicosis, haz de cuenta, siento que son, o sea, el contraste de las dos películas, ¿no? Siento que son de que igual usa movimientos rápidos que crean como así, te dan nervios o te crean como pánico, especialmente pues en esa escena de la regadera. Pero en El Padrino siento que, bueno, a mí me gusta más en lo personal porque es justo eso, se enfoca como que tiene un balance entre enfocarse en los personajes, pero como dice Gael también, en el ambiente. O sea, no nomás de que de Michael, pero sino de que de aquellos que lo rodean, o sea, o sea, lo mismo que siempre se centran de que su estilo de vida, o sea, su familia, todo eso. Entonces siento que son de que tomas mucho más lentas, o sea, más como estáticas, y eso se me hace muy interesante la diferencia entre las dos. Justo una de mis siguientes preguntas era ver cuál, bueno, preguntarles cuál creen que sea el director más influyente y cuál de los dos estilos les gustó más y por qué. Sí, Gael. Este, pues yo creo que influyó más Coppola, puesto que, bueno, ya hemos visto que ha sido considerada la mejor película o de las mejores películas. Pues escena como icónica, justo es como más popular, pero El Padrino creo que dio como pauta para, pues para todo, o sea, para el cine a partir de esa película. Y justo en esta parte 2 no sé cuál me gustó más, si la parte uno o la parte 2, pero creo que la parte 2 es mucho más compleja o mucho más difícil de dirigir, puesto que son, o sea, manejó muy bien esta parte de los flashbacks y justo la parte de los entornos, o sea, creo que el manejo de todos los extras, de los disparos, o sea, como que es muy completa, a diferencia de Psicosis, que creo que sí, pues sí, justo es como un thriller psicológico y, y se centra en ese tema. Y El Padrino parte 2 pues como que toma familia, amor, mafia, política, o sea, como que es más integral, yo creo. Sí, adelante. Bueno, incluso, bueno, siento que Psicosis te cuenta la historia y en cambio El Padrino 2 te envuelve en la historia. Entonces te sitúa como ahí, ya sea con los flashbacks, te sitúa a esa época o en donde está viviendo Michael, a esa otra época. Entonces te envuelve en este entorno y en cambio Psicosis, o sea, sí va contándote la narrativa con diferentes como emociones, como que movimientos de cámara, encuadres y todo eso, pero es lineal y nada más te cuenta la historia. Sí, adelante, Elena. Yo creo que es complejo. Los dos son géneros totalmente distintos y son muy complejos, pero si hablamos de dónde está más redondeada la historia y si hablamos de dónde hay una extensión también de todo lo que genera una película, pues obviamente la tiene El Padrino por su complejidad de pues tantas personas involucradas a cuadro y también pues el que ya se hayan hecho como tres películas, ¿no? Y que se siga generando, o sea, que esta historia no solo se haya quedado ahí en la primera y ya, ¿no? Sino que la segunda todavía es más compleja porque te mete, pues sí, dentro de diferentes historias, te mete. Entonces, pues creo que Psicosis l- tiene también otra complejidad que es el suspenso y es como la especialidad de Hitchcock. Entonces eso también no lo hace fácil porque para que llegue hasta ese punto en donde tenga tanto éxito, en donde una película te pueda causar, no digo pavor, pero sí
puede causar como estas sensaciones de, híjoles, sí la veo o no la veo, sí le sigo o no le sigo, porque pues quieras o no, me está adentrando y llegas a un punto en una tensión, pero sí es, para mí yo creo que los dos tienen su complejidad totalmente porque son dos géneros distintos. Sin embargo, pues a lo mejor el que ganaría, pues Sí, Catalina, te escuchamos. Gracias. Pues justo sí, o sea, yo creo que Elena hace muy buen punto diciendo que pues sí son dos géneros completamente distintos. Yo en lo personal sí me gusta mucho la dirección de Coppola, o sea, se me hace que cuenta historias muy complejas y, ajá, pues, no tan lineales como había dicho mi otra compañera. Sin embargo, pues Hitchcock también tiene de que o sea, te manipula las emociones en sus películas y eso se me hace pues también muy, pues tiene su propia complejidad y en diferentes maneras. Entonces, las dos se me hacen muy buenas películas, la verdad. Justo hablando de emociones y de esto que mencionas de la manipulación, me gustaría brincar al tema de la música. ¿Qué opinan del soundtrack de Psicosis y por qué es como tan icónico y pues sí, como que esta emoción que te provoca? Sí, Elena, te escuchamos. creo que sí, no es lo mismo, no son los mismos directores, no es el mismo estilo, pero si comparamos con una película de Tiburón y comparamos una película de Psicosis, pues tiene algo que es particular y que a lo mejor tienen una similitud, que es que esta musicalización te adentra que poco a poco haya como eso, ese temorcito y te está adentrando a esa historia y no sabes cómo qué es lo que realmente, qué es lo que quiere o qué no es lo que quiere. Y aquí lo que pasa es que también como en Tiburón, pues no solo la musicalización, sino que también siento que ya ahí es un personaje muy importante porque al principio cuando no vemos personaje, ¿no? Solamente escuchamos la música. Y aquí pasa, pues no exactamente lo mismo, pero las sensaciones son casi iguales. Y eso que son, pues no son el uno es suspenso y el otro es terror, se podría mencionar así. Entonces, y el padrino, pues tiene esa musicalización característica, pero no te causa algunas emociones o palpiteos en el corazón como lo hace en esta película, ¿no? Entonces, creo que no podría decir que gana Hitchcock, pero sí podría decir que su música es muy importante dentro de esta película porque ya se vuelve parte de otro personaje más. Sí, las escuchamos. Igual siento que en Psicosis, en la escena del baño en particular, la música es un personaje clave porque es, o sea, sí está como espantada, tipo, me están matando, ¿no? Pero eh, cómo cae incluso el agua, cómo está, o sea, es como la tensión de, ok, se murió alguien y está la música y está la corriente del agua y luego los enfoques, el insert, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, con El Padrino, a mí me pasó que literalmente le puse play a la primera escena, suena la música y me emocioné, ¿no? Entonces, la repetí incluso 3 veces, pero es como esta diferencia de, ok, esta música es como te recuerda especialmente a esta saga de películas y en cambio esta otra te causa una emoción. Entonces, creo que es como ahí por donde va. Sí, me gusta mucho ese contraste que hizo. Y justamente esta música del Padrino es más como para gente que ya vio esa la parte uno, gente que ya sabe más o menos de qué va la película, que sabe que es una película muy icónica y pues está más como una pieza así reconocible, como algo icónico en contraste con Psicosis, que es justamente eso de que te genera una emoción tal cual. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, Gael.
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con que en Psicosis creo que es más igual lo que pasa con Tiburón. O sea, como que escuchas y sabes que ya va a valer, o sea, sabes que ya van a matar. Y justo en la escena final, o sea, cuando escuché yo dije, no, pues ya valieron porque supuestamente ya se había, pues como muerto el hombre y la chava, pues ya, o sea, al escuchar la música pensé que ya se iba a morir, pero justo fue como esta dualidad de emociones entre el sonido te está diciendo qué va a pasar, pero pues al mismo tiempo te das cuenta que no. Y en El Padrino yo creo que, pues sí, o sea, la música es más como emocionante, pero no enfocada a una sola emoción, o sea, como que varía. Y también, pues sí, como que la música es más ambiental, o sea, acompaña y dramatiza más las escenas y en específico en las muertes, o sea, de por sí son como muy inesperadas y, por ejemplo, la de Fredo al final, pues también como que con la música pues, como que intensifica más la sorpresa y el sentimiento, a diferencia de Psicosis que pues justo es más como situacional. Sí, Catarina. Sí, justo. O sea, yo creo que el del Padrino igual es de que mucho más icónica, o sea, clásica. La escuchas y sabes de que es parte de esa saga, ¿no? Y si te genera de que algún tipo de emoción, especialmente si te gustaron, si te gustan de esas películas. Pero igual son más, pues, ajá, más como estáticas, o sea, como continuas a través de las tres películas. Tienen siempre un tono mucho más trágico, y como que siempre trae esta sensación de como pérdida ajá, nomás o sea, complementa todo lo que es todo lo que se trata de la película de corrupción, de familia, de tragedias, de todo eso. Y Psicosis, o sea, complementa pues esa misma manipulación de emociones que hacen dentro de sus tomas. O sea, digo, esa música, pues sí, o sea, te genera así de que terror y no sabes qué va a pasar y incertidumbre y así. Yo creo que eso pues habla mucho de cómo la música o el sonido dentro de una película pues te puede generar esas emociones tan fuertes. Oigan, y para ir cerrando un poquito este debate, em, ambas películas son de diferentes épocas, porque me parece que se llevan 10 años entre sí, pero ¿cuál ustedes consideran que es la más innovadora en esa época? Sí, Elena. Es que nos metimos en un rollo bien complejo nosotros mismos porque realmente las dos son muy buenas y las dos innovan, eh, tienen cosas muy innovadoras, ¿no? Creo que también la del Padrino, así como fue la primera película que no necesariamente tuvo que hablar de la mafia, sino que romantizó más lo de la familia, pero sí sigue siendo una película, además, sí sigue teniendo violencia, pero también en Psicosis tenemos violencia, pero ahí en Psicosis a lo mejor también romantizo un poco, y eso digo, romantizo un poco, pues la interacción entre qué es, cómo se ve él, como más bien, como él quiere tener también el poder dentro dentro de ahí del mismo hotel, porque pues la que tenía el poder, ¿no? Pues es la mamá, la matriarca. Y entonces ahí también entra él como en esta parte. Y entonces creo que los dos tienen grandes innovaciones. En la del Padrino también tienen innovaciones, independiente más allá de la cinematografía, independientemente de la musicalización o de los encuadres o todo esto de la dirección. También actoralmente lo que hace El Padrino no lo hace cualquier película. Y es decir, a ver, tiene a grandes actores que estudian el método y tienen ahí a un gran maestro que es Lee Strasberg, que hace esto del método. Y ahí también él decía que tenía mucho miedo, que porque pues él le daba este
clases a los mejores actores de Hollywood y que tienen su escuela ahí en Estados Unidos, y él decía que si no funcionaba como este personaje, pues probablemente él iba a fracasar, ¿no? El día de mañana con su escuela. Ahí ya innovó, o sea, ahí Francisco Coppola también innovó en ese sentido de que tenía las mejores actuaciones dentro de esta película. Y repito, independientemente de la gran cinematografía que tiene el hombre, ¿no? Y aquí Hitchcock también rompe, no solamente con las actuaciones, no solamente ya vemos ahí a una ícono del cine, este, en Estados Unidos, pero también sus encuadres, pero también su música, pero también el suspenso, pero también su guión, pero también el cómo nos hacen sentir cuando estamos dentro o observando la película. Entonces creo que yo no me iría por ninguno de los dos, la verdad, no siento que gane uno del otro. Creo que los dos son grandes genios dentro de cada uno de sus géneros distintos, y creo que eso hace una joya a cada una de las películas. Ya. ¿Alguien más concuerda con Elena o quiere opinar algo diferente? Sí, Gael. Sí, yo también remarco mucho la cuestión actoral en El Padrino. O sea, no, o sea, no sé si llamarlo innovación, pero creo que la trascendencia y como el cómo envejeció la saga, pero en específico en esta parte 2 donde pues está Al Pacino y Robert De Niro, o sea, pues vemos cómo después en años siguientes pues protagonizaron igual películas como Hit y de manera independiente pues son muy grandes actores. Entonces creo que el mérito que se puede llevar, aparte de ellos como, pues, como grandes estrellas, pues Coppola en la parte de la dirección y justo cómo manejar a todos estos talentos. Y en Psicosis creo que más bien es como una innovación, pues sí, puede ser como del género y cómo se trató el pues justo esta parte de la atención y pues ya lo vimos con la música, encuadres como justo cuando mata a la chica en la regadera, pues cómo después enfoca el ojo, o sea, creo que son como cuestiones más técnicas, pero sí, las dos pues fueron muy innovadoras y trascendentales en pues, en su propio ambiente. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, entonces sí, si les parece bien, cerramos este debate. Muchas gracias a todos por participar y siempre es pues muy enriquecedor escuchar las opiniones de los demás. Y, y pues ya si no tienen nada más que decir, pues hasta aquí la dejamos. Gracias.